gracias, Dios, por esa sangre que nos santifica, nos purifica, nos hace perfectos delante del Padre, Señor. Es lo único, Señor Jesús, porque nuestras mejores obras aparecen delante de ti como trapos de inmundicia, Señor. Padre, esa sangre aún está intercediendo por el mundo, Señor, como una cobertura para que el juicio de Dios no caiga, Señor Jesús. Padre Celestial, te rogamos, Dios, que en esta mañana tu sangre nos limpie, nos santifique, nos cubra, nos proteja, Señor. Padre, y que esa misma sangre sea la señal, Dios, de nosotros, Padre, para que tu ira, Señor Jesús, no pueda caer sobre nosotros. Como tú dijiste en tu palabra, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Padre Celestial, tu profeta nos dijo que aún es esta palabra ensangrentada, Señor. Padre, te rogamos, oh Dios, que tu palabra, la cual también es la sangre de Jesucristo para nosotros, Padre, que ella pueda venir y traer misericordia para nuestras vidas, Señor. Traer misericordia para todo aquel que le escucha, Señor, porque tu palabra es santa, Señor Jesús. Padre Celestial, te ruego, Dios, que en esta mañana tú me ayudes, Señor Jesús, a exponerla, tú ayudes al creyente a recibirla, Señor, y que ella sea de beneficio para nuestra vida diaria, para nuestro caminar diario. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. En esta mañana les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el libro de Génesis, el capítulo 28, verso 14. Y el Señor dice así en su palabra, Génesis 28, 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome su asiento. Continúo y ahora sí ya casi estamos terminando este tema que hemos llamado vínculo familiar. Este es el sermón número 56. Y en esta mañana ya voy en la recta final de esto, no sé si termine hoy o quizá más tarde el próximo domingo. Quiero hablar sobre algo que es muy importante. Miren, de todo lo que se ha hablado desde el sermón número 1 hasta el sermón 55, todo esto, bueno, tiene que ver con problemas propios de la vida de los creyentes, ¿verdad? Porque somos humanos, no somos ángeles todavía, estando, usted sabe, afectados por las cosas propias de la vida. Pero como hemos visto a través de estos temas, el Señor tiene una solución para todo y Él nos ha dado su palabra. Tenemos la palabra profética más permanente, no solamente para entender los grandes misterios, sino aún las cosas sencillas, aún las cosas que tienen que ver con nosotros mismos como personas. Porque usted sabe, cuando una persona, máximo cuando se va a casar, muchos de ellos, hablando de la gente del mundo, que sus matrimonios fracasan y naufragan, bueno, al principio quizás no estaban pensando en eso, lo hacían pensando que iban a durar toda la vida casados, pero bueno, sucedieron cosas en el camino que modificaron aquella expectativa que ellos tenían. Esto que hemos hablado, cada una de estas cosas, sin duda alguna, yo las he traído a lo mejor de mi conocimiento que tengo de la Biblia y del mensaje, siempre confiando en que van a ser de beneficio para todos nosotros. Ahora, en esta mañana yo quiero hablar sobre algo que no sé si alguna vez lo he hablado aquí en la iglesia, que ya no tiene que ver en alguna situación específica, pero creo yo que también va enmarcado en lo que es el vínculo familiar. Y esto a lo cual yo me quiero referir desde esta mañana es a la consejería pastoral. Mire, yo estoy plenamente consciente que estos sermones no solamente ustedes aquí localmente los escuchan, sino que hay hermanos en otros países que también los escuchan, porque bueno, eso es natural. El internet tiene muchas cosas y dentro de ellas, bueno, está también la predicación del mensaje. Lo que yo he hablado realmente son las generalidades, porque por cada problema y situación en particular debe ser el pastor de la iglesia local quien debe de atender eso. Ahora mire, mire, la consejería es parte del cuidado pastoral. La consejería pastoral es un área esencial en el desarrollo emocional y espiritual del creyente. Ahora, aquí cabría la pregunta, bueno, ¿por qué la consejería pastoral? ¿Por qué no la consejería apostólica? O sea, que sea un apóstol el que aconseje. ¿O por qué no la consejería profética?
que sea un profeta el que aconseje. Yo me refiero a un profeta local. ¿Por qué no una consejería evangelística? Que sea el evangelista quien aconseje. O finalmente, ¿por qué no una consejería magisterial? Que sea un maestro el que aconseje. ¿Por qué consejería pastoral? Mire, para responder esta pregunta, uno necesita saber cómo es que el profeta definió a cada uno de los miembros del ministerio quíntuple. Mire, desde luego que el profeta habla de todos ellos a través del mensaje, en diferentes sermones. De unos quizá habla más, de otros menos, pero al fin y al cabo él cubrió cada uno de los 5 ministerios. Pero hay un sermón en el cual él los va enumerando y va describiendo la función de cada uno de ellos. Mire, para poder saber por qué es consejería pastoral y no consejería de cualquier otro de los ministerios, yo esto no lo estoy diciendo porque yo mismo soy pastor, sino porque el profeta lo dice. Mire, voy a comenzar leyendo el sermón. Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Predicado el 24 de julio de 1963, párrafo del 104 al 109. Y voy a leerlo exactamente como el profeta de Dios describe cada uno de los ministerios. Dice: pero ven ustedes, en la iglesia hay un pastor, y ese pastor es una persona especial. Ahora estoy leyendo lo que dice el profeta. Él está hecho de tal manera que él puede soportar los argumentos del pueblo. O sea, porque en la iglesia va a haber ocasiones en que va a haber argumentos. Él es uno que lleva la carga. Ahora mire, hermanos, voy a usar el pizarrón, gracias, para poder describir cada uno de estos 5 ministerios como el profeta los describe. Y los voy a poner, bueno, en el orden que él los pone. Al primero que menciona es al pastor. Y entonces dice, voy a ponerlo aquí, pastor. Voy a describirle cada uno de ellos. Él es uno que lleva la carga. Él es el buey del equipo. Voy a poner esta palabra aquí, el buey del equipo. Él es un hombre que puede sentarse cuando alguien tiene algo en contra de alguien más y se sienta con estas dos familias y no toma ningún lado, o sea, no toma partido. En esto se acaba de que es mi esposa, mi hijo, mi prima, mi tío, mi tía, porque de otra manera entonces el pastor es parcial, porque va a defender los intereses de sus familiares. Entonces tiene que ser imparcial. Por eso dice el profeta. Y no toma ningún lado, o sea, no toma partido, y lo toma y lo trae y lo vuelve a traer a la dulzura. Ven, él es un pastor, él sabe cómo atender las cosas. Esto es lo que el profeta nos dice del pastor. El evangelista es un hombre especial. Es un hombre que está ardiendo como una bola de fuego. Evangelista. ¿Qué es una bola de fuego? Fuego. Él entra a una ciudad y predica su mensaje, luego se va de allí a otra parte. ¿Ven? Él es un hombre especial. Llevamos 2. El maestro es un hombre especial. Él se mantiene bajo la unción del Espíritu y es capaz de tomar las palabras y ponerlas juntas por el Espíritu Santo, que ni el pastor ni el evangelista pudieran compararse con él. Maestro.
voy a poner aquí, toma las palabras y las pone juntas. Dice el profeta. Luego nos damos cuenta que el apóstol es un hombre especial. Él es uno que pone orden. Es un hombre que es enviado de Dios para poner las cosas en orden. Apóstol. Pone las cosas en orden. Y luego finalmente dice, el profeta es un hombre especial. Un profeta es un hombre a quien la palabra del Señor viene. Porque la vida del profeta está estructurada de tal manera que su subconsciencia y su primer conciencia están tan cerca la una de la otra que él no tiene que dormir para soñar un sueño. Él lo ve cuando está completamente despierto. Ven, ahora, eso es algo que Dios tiene que hacer. Ven, él ve lo que está sucediendo. Un profeta prevé lo que está lejos, ven, las cosas que vienen. Él ve la copa de la ira de Dios. Él ve llena la copa de la ira de Dios antes que esté llena, ven. Él puede decir, así dice el Señor, Dios destruirá esta ciudad a menos que se arrepientan, porque Él es un águila, Él vuela a lo lejos, ven, y mira a lo lejos y mira esa copa de ira derramada. Eso es lo que el profeta está mirando. Él lo mira lo que está sucediendo aquí. Él está mirando a lo lejos, él está diciendo, viene. Él puede subir tan alto al grado que puede ver esa sombra. Él dice, el mundo estará en tinieblas y en gran oscuridad. Él está lo suficientemente alto, el sol está brillando ahora, pero él ve venir esa sombra y él está diciendo lo que él está mirando. Eso no está aquí todavía, pero de seguro estará aquí, correcto, va a estar aquí. Densa oscuridad sobre la gente. Él sabe que viene años de retirado, sin embargo, él lo ve. Profeta. Profeta. Viene a él la palabra. Ahora, mire, esta es la descripción rápida, digámoslo así, y muy exacta de lo que el profeta nos dice que son cada uno de los 5 ministerios. Ahora, con lo que hemos leído o hemos escuchado que dice el hermano Branham, de acuerdo a la descripción que él da, quien tiene un mayor acercamiento, más directo y más personalizado es el pastor, según lo que acabamos de leer. Ahora, pero no solamente es un acercamiento a nivel individual con la gente, sino aún a nivel grupal. Mire, en el sermón Imágenes de Cristo, predicado el 25 de mayo del 59, párrafo 94, dice el profeta de Dios: un apacentador tiene que descarriarse para encontrar al descarriado. Mire, voy a tratar de recordarme lo que en el griego, yo tengo las palabras en el griego, lo que quiere decir cada uno de estos. La palabra pastor en el griego es poimen, que quiere decir un apacentador. La palabra evangelista en el griego es evangelistes, que quiere decir el que trae las buenas nuevas. La palabra maestro en el griego es didáscalos, y esta palabra quiere decir el que es apto para enseñar. La palabra apóstol en el griego es apóstolos,
que quiere decir un enviado. Y la palabra profeta es profetas, profetes. Y esta palabra es exactamente cada una de las descripciones que incluso en el griego nos da. Por eso, mire, cuando el profeta dice que el pastor es un apacentador, él está en línea con lo que esta palabra, mire, la voy a poner aquí, los demás, bueno, ya los vimos, con lo que esta palabra quiere decir en griego, poimen, que quiere decir un apacentador. Por esto que dice el profeta. Dice él, un apacentador tiene que descarriarse para encontrar al descarriado. Y un buen pastor es un apacentador. Francamente, la palabra pastor quiere decir apacentador. Y algunas veces en la iglesia una pequeña secta o un pequeño clan surgirá en la iglesia. Un bando se inclinará hacia una dirección y el otro en la otra dirección. Un buen y real apacentador irá con ese clan. ¿Para qué? Para traerlos de vuelta. Un apacentador real y genuino. ¿Qué está haciendo él? Él mismo se extraviará. ¿Para qué? Para traer de vuelta al perdido. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está reflejando la imagen del buen pastor, tratando de ganar de vuelta esa alma. Aunque si ellos se desvían en algún lugar, hermano, como que ellos fueran a acabar con el mundo en una noche, ese pastor irá directamente a eso para hacerlos entender, ganarlos de vuelta por aquí. Ese es un buen pastor. Él está reflejando la imagen de Jesús. Ahora, el profeta de Dios dice que el pastor es el buey del equipo. Ahora nos vamos a enfocar solamente en este ministerio, porque de acuerdo a la descripción que da el hermano Branham, este es el único ministerio que tiene un contacto más personalizado con el pueblo. Mire, le voy a decir por qué. Estamos hablando de consejería pastoral. Esto nos indica algo. Mire, porque a medida que vamos avanzando, nos vamos a ir dirigiendo a eso. Que ninguno de estos 4 ministerios de aquí hasta acá, quien quiera que sean y donde quiera que estén, están autorizados para aconsejar a la gente. Y usted dice, ¿y por qué esto? Bueno, el profeta dijo que si tiene 2 cabezas, tiene 2 ideas distintas. 2 hombres tienen 2 ideas distintas. A veces la persona, el pastor la aconseja y luego viene alguien más que no es el pastor de esa congregación o alguien más de la propia congregación que no es el pastor y la va a aconsejar a la persona de una manera distinta. ¿Y qué es lo que va a producir en la persona? Una confusión en su mente. Eso es natural, eso es normal. Ahora, usted sabe que aún en asuntos de casamiento y divorcio, el hermano Branham dijo, en religión de Jezabel, ya lo leímos en alguna ocasión, que el único que puede aconsejar a la gente sobre ese asunto es el pastor. Aun cuando la persona, hablemos de cualquier otro ministro o de un laico, tuviera buenas intenciones de ayudar a alguien, de acuerdo a esto que vamos a estar viendo, no debe el tratar de dar un consejo, no solamente donde no se lo pidan, sino aun cuando se lo pidan. Un ministro responsable hará eso. Si alguien es un maestro, es un evangelista, un maestro, un apóstol o un profeta, y alguien dice, hermano, ¿qué debo hacer en esta situación? Ahora, yo estoy hablando estas cosas para que usted sepa cómo conducirse. Si después de escuchar esto usted lo ignora y hace aquello que a su parecer es bueno, bueno, ya es asunto de usted. Pero si en el laico no cabe la cordura, en el ministro debe de caberla. Al decir, ¿sabe qué, hermana? Hermano, yo no tengo ningún asunto a aconsejarle. Vaya con quien debe aconsejarle. Ahora, mire, por esto que voy a decir, el profeta de Dios llama al pastor el buey del equipo. Ahora, ¿por qué el profeta de Dios escogió esa palabra para identificar al pastor?
seguramente tiene que haber un referente bíblico al cual, porque mire, un profeta no habla por una ocurrencia, un profeta habla por inspiración. Como dijo el hermano Branham, es a él a quien viene la palabra. Yo en esta mañana no estoy predicando mi propia teología o un mensaje extraño o ajeno a lo que William Branham trajo. Uno se debe de ceñir a lo que la Biblia y el profeta trajo. Como dijo el hermano Billy Paul en una ocasión, y yo creo que él tiene razón. Dijo, mire, la Biblia y el mensaje es como un rifle de 2 miras. Un rifle, cualquier persona que conoce un rifle sabe que tiene acá en el extremo del cañón una mira, pero acá también tiene otra. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que la persona pueda pegar la bala donde él quiere que pegue? Tiene que alinear esto con esto. De otra manera, por eso mire, no en balde hay tantas cosas en el ambiente que no tienen una base ni en la Biblia ni en el mensaje, porque la gente ha hecho a un lado las miras y ha pensado que porque es un buen tirador puede dar en el blanco, pero con Dios no se puede hacer de esa manera. Uno tiene que tomar esta mira y uno tiene que tomar esta y alinearlas para poder dar exactamente en el blanco. Mire, cualquier ministro responsable de este mensaje, eso es lo que buscará. Mire, yo no predico para impresionar al público. ¿De qué me sirve eso? Uno tiene que, hermano, predicar no para impresionar, sino para edificar al cuerpo de Cristo. Como dijo William Branham, ¿para qué queremos las piedras si no existe un buen cantero que les dé forma? Lo dijo en el evangelismo del tiempo del fin. ¿Para qué? ¿Para qué existiría la Biblia y el mensaje si no hay un ministerio quíntuple que sea capaz de ponerlos juntos? Porque después de todo, este mensaje no es ajeno a la Biblia. Yo lo he dicho y lo voy a repetir en esta mañana. Este mensaje es la Biblia revelada. Y este mensaje siempre nos regresará a la Biblia. Nunca. Cualquier mensaje de cualquier predicador que lo saque de la Biblia no es un mensaje que venga de parte de Dios. Ahora, si el profeta dice que el pastor es el buey del equipo, tiene que haber algún referente bíblico. Ahora, y usted dice, ¿existe ese referente bíblico? Claro que existe. Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 25, versos del 1 al 10. Mire, yo le dije que para mí el libro de Deuteronomio tiene algo muy especial, y más los capítulos del 22 al 25. Ahí el Señor, aún en la ley, le revela a Moisés para que legisle asuntos de casamiento y divorcio. Mire, la otra vez yo solamente cité alguna partecita de Deuteronomio, pero en esta mañana la quiero leer para que podamos tener el contexto. Lo tiene Deuteronomio 25, versos del 1 al 10. Cuando hubiere, ¿qué? Pleito. ¿Dónde? Entre algunos, y vinieren a juicio, y los juzgaren, y absolvieren al justo, y condenarán al inicuo, será que si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y harále azotar delante de sí según su delito por cuenta. Harále dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hiriere con muchos azotes más a estos, se envilezca tu hermano delante de tus ojos. El siguiente versículo dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Yo quiero que tenga en la mente esta palabra. Buey, no pondrás bozal al buey
cuando trillare. Y a partir del siguiente versículo vamos a leer lo que dijimos la vez pasada, que es conocida como la ley del levirato. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a leerla. Cuando hermanos estuvieren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado entrará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que ella pariere se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no sea raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, llegarás entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el zapato de su pie y escupirále en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano, y su nombre será llamado en Israel la casa del descanso. Ahora, Deuteronomio 25 del 1 al 10 es lo que estamos leyendo. En la primera parte habla de pleitos. A partir del versículo 1, 2 y 3. En el versículo 4, Pablo dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. A partir del versículo 5 hasta el versículo 10 habla de asuntos de casamiento y divorcio, digámoslo de esa manera. Ahora, Dios no se equivoca. Pero ¿por qué el Señor, en medio de los pleitos, aquí están los pleitos, y casamiento y divorcio, aquí está casamiento y divorcio, en medio pone a un buey? El Señor no está hablando de animales, está hablando de personas. Pero entonces, ¿por qué en medio de eso el Señor pone un buey? Parece, uno dijera, bueno, eso como no va en línea con lo que la palabra de Dios dice. Quiero decirle que Dios no se equivoca. Yo me puedo equivocar al decir algo, usted se puede equivocar al decir algo, pero Dios no se equivoca. ¿Por qué puso al buey en medio? Él hubiera puesto en el versículo 1 de Deuteronomio, pero lo pone a la mitad. Para qué cosa. Usted dice, Dios lo hizo a propósito desde el tiempo de Moisés para que fuera en línea con lo que el profeta de Dios de esta edad dijera. Claro que sí. Yo no encuentro otra explicación. Y mire, Pablo, que era un hombre erudito en la ley, era un hombre estudiado en la ley, seguramente él notó lo mismo que usted y yo notamos. Y para que usted en esta mañana no se quede con mi explicación de esto, va a ser Pablo mismo quien nos va a explicar esta escritura. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, al libro de Primera de Corintios, el capítulo 9, verso 9 y 10. Entonces decía, parecía que hay un buey, pues está fuera de lugar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un buey ahí? Pero el Señor no se equivoca. Él estaba tratando de decirnos algo ahí. Primera de Corintios 9, 9 y verso 9 y 10. ¿Lo tiene? Porque en la ley de Moisés está escrito. Mire, Pablo era un conocedor. Él sabía de lo que estaba hablando. Él dice, en la ley de Moisés está escrito. ¿Dónde? En Deuteronomio 25, 4. ¿Qué es lo que está escrito? No pondrás bozal al buey que trilla. O sea, Pablo está tomando esa misma escritura que acabamos de leer para explicárnosla. Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea,
mire, bueno, usted dice, sí, pues Dios tiene cuidado de todos los animales, eso es verdad. Pero a lo que Pablo está hablando y dice, ¿acaso Dios estará preocupado por los bueyes? Y luego, antes de que uno conteste sí o no, él vuelve a preguntar, o díselo enteramente por nosotros. Lo que Pablo está diciendo, hey, hermanos, ¿creen ustedes que Dios, al poner allí en Deuteronomio, en medio, en Deuteronomio 25:4, y no pondrás bozal al buey que trilla, Pablo está preguntando, ¿acaso el Señor puso esa escritura allí en medio porque está interesado en los bueyes? Y luego él mismo se pregunta, ¿o será que más bien él lo dice refiriéndose a nosotros como seres humanos? Y luego él está escrito, más bien, y luego él contesta, pues, ¿por quién está escrito? O sea, Pablo lo que está diciendo, no, hermanos, el Señor no se está refiriendo a los bueyes que aran, aquellos que se ponen uno al lado del otro y se unen bajo un yugo llamado una yunta. No, él se está refiriendo a nosotros los seres humanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ahora, pero bueno, al decir que se está refiriendo enteramente a nosotros, eso generaliza. Pero mire, Pablo, primeramente, lo que él quiere es quitarnos la idea de que Deuteronomio 25:4 se está refiriendo a los bueyes literales. Él quiere que nosotros nos quitemos esa idea y diciendo, no, Moisés no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a nosotros los seres humanos. Ahora, pero todavía quizás seguiría la incógnita. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Mire, Pablo mismo en Primera de Timoteo, el capítulo 5, el verso 17 al 18, Pablo toma esa misma escritura. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos, aquí Pablo ya hace una separación, que no, esta escritura no se refiere al público en general. Dice, y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblar a honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y luego Pablo vuelve a tomar la escritura de Deuteronomio 25:4 y dice, porque la escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Entonces Pablo ya primeramente en Corintios lo separa y nos dice, no, hermanos, Pablo no se está refiriendo a los bueyes que aran, se está refiriendo a nosotros. Aquí en Corintios él es más específico y se refiere y dice que se refiere a quién, a los ancianos. Ahora, ¿cómo sabemos que un anciano es un pastor? Bueno, porque el profeta lo dijo. En el sermón Preguntas y Respuestas, la ley siendo la sombra, predicado el 16 de mayo del 54, párrafo 9, él dice, el pastor es siempre la cabeza de la iglesia, el pastor siempre lo es, ese es el anciano de Dios. Mire, al decir esto, yo no lo estoy diciendo por alguna referencia personal hacia mi persona, estoy diciendo lo que un profeta dijo. ¿Está bien? En el sermón El orden de la iglesia, predicado el 7 de octubre del 58, párrafo 60. Y ahora, la iglesia de Dios es el juicio más alto, y el pastor es el orden más alto en la iglesia. El anciano
es lo más alto en la iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae su mensaje directamente al anciano y el anciano se lo da al pueblo. Ahora, entonces, todo esto va en línea de por qué William Branham llamó al pastor el buey del equipo. Ahora, mire, y quiero decirle algo, esto no es manipular textos, porque usted nunca va a encontrar en el mensaje ni en la Biblia donde sean cualquiera de estos 4 ministerios quien tengan que ver con la consejería. Ya vemos lo que el profeta nos dijo, cuál es la función de cada uno de ellos. Por eso yo creo que cualquier ministro responsable, lo primero tendría que hacer respetar lo que un profeta dijo. Si piensa salir bien librado en su ministerio. Ahora, mire, ¿por qué? Porque esto que el profeta dijo sigue siendo la verdad, si lo digo yo o si no lo digo yo, sigue siendo la verdad. Lo que la Biblia dice sigue siendo la verdad, si yo no lo digo o si sí lo digo. ¿Sí me explico? Lo puede decir cualquier otra persona, sigue siendo la verdad. Eso no le quita una pizca de que sea la palabra inspirada de Dios. Ahora, este tema, regresando a lo que es la consejería pastoral, es un tema, como le decía, de vital importancia, no solo para el ministro, sino principalmente para el laico. A diferencia de los otros 4 ministerios, el ministerio del pastor cobra una vital importancia en esta área. ¿Por qué? Mire, puesto que el pastor está siempre con las ovejas, él es quien se involucra en las problemáticas distintas que pueda haber en la grey. Mire, el profeta dijo en el sermón, ¿por qué tuvo que ser pastor? Y quizá usted en esta noche, en esta mañana, se hace su misma pregunta. Bueno, ¿por qué el pastor? El profeta dedica todo un sermón para decirnos, ¿por qué tuvo que ser pastor? ¿Quién? Aquellos porque fueron pastores a los que vinieron los ángeles a anunciarles que el Mesías estaba sobre la tierra. Del hermano Branham dice ahí que no vino a los teólogos. Dijo, ¿por qué un teólogo no se hubiera atrevido a ir? Porque ¿dónde estaba Jesús? Jesús no nació en una cama de hospital decorada con listones color azul. Si Jesús era el Cordero de Dios, Él nació en un pesebre. Dijo el profeta, porque un teólogo, él dice que se hubiera cruzado la nariz con un alfiler para no oler como olía el pesebre. Por eso el Señor no se equivocó. Y aquí el profeta precisamente, mire, el nombre del sermón es muy sugerente. ¿Por qué tuvo que ser pastor? Pero mire lo que él dice en el párrafo 48. Yo me pregunto, si ustedes han tenido el privilegio alguna vez de hablar con un pastor o estar con uno por un rato, si lo llegan a tener, no me gusta decirlo debido al comentario que voy a hacer después de un rato, pero el pastor permanece tanto con las ovejas que aún se ríe como a las ovejas. Dice el profeta Balando, él habla como a las ovejas, él huele como a las ovejas, correcto, porque él permanece con las ovejas. Eso es todo lo que él conoce, sus ovejas. Por eso Jesús dijo, hablando él mismo, dijo ser el buen pastor, lo cual es el buen pastor. Él dijo que las ovejas lo conocían a él, pero él dijo, yo también, el buen pastor conoce a sus ovejas. Ahora, ciertamente, hermano, ahora mire, con esto yo no estoy desacreditando estos 4 ministerios. Cada uno de ellos
tiene su función. El profeta nos lo acaba de decir. El evangelista va a un lugar, siendo que es una bola de fuego, prende a la iglesia. ¿Y qué dijo el profeta de Dios? De ahí se va a otra iglesia. El maestro toma las palabras, las ensambla, las acomoda de tal manera que por eso el profeta dijo, si alguien dice que es un maestro y al estar hablando lo confunde todo, dijo, usted sabe mejor. Entonces no es lo que reclama hacer. El apóstol va a un lugar donde no hay nada, comienza de cero literalmente, le habla a este, a aquel y al otro. Cuando ya tiene un grupo, eso no se consigue de la noche a la mañana, hermano, tampoco. Por eso él tiene que vivir como vive la gente donde a las cuales él les va a predicar. Tiene que dormir como ellos duermen, tiene que comer lo que ellos comen. Por eso el profeta nos dijo que un apóstol es un misionero. Quiero decirle a veces, y lo voy a decir con el respeto que se merece, a veces las denominaciones tienen una idea más clara de lo que es un misionero que aquí en el mensaje. Yo he escuchado a mucha gente en la denominación que saben lo que es un misionero. Yo digo, están dando en el blanco porque están diciendo lo que el profeta dijo, aún sin conocer el mensaje. Ahora, eso es. Pero el misionero o el apóstol no es para que se quede ahí toda la vida. Después de que tiene un grupo ya de personas, dijo el profeta, en poniéndonos al lado de Jesús en ese sermón, que él vea a alguien que sea digno de confianza entre la gente y luego por votación eligen su pastor, y el apóstol se va de allí a otro lugar a repetir el mismo esquema. ¿Es verdad? El profeta, aun cuando sea un profeta menor, él solamente profetiza. Dijo el profeta, puede profetizar una vez y nunca volver a hacerlo. Un profeta mayor es otra cosa. Ahora, entonces, por eso, cuán importante es para cada congregación local tener el pastor adecuado, ya que el pastorado no solo es un ministerio, sino que es una vocación. Ahora, Jesús dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, quizá no se refiera a que literalmente tenga que morir por ellos, pero sí entrega la vida al entregar su tiempo, sus oraciones, su consejo, su orientación, sus desvelos, todo por las ovejas. Eso es cuando en él hay una vocación. Mire, el profeta de Dios dice en el sermón Lo Sobrenatural, predicado el 29 de enero de 1956, párrafo 2. Dice, y el siervo de Dios que está procurando lo mejor que puede, de entregar lo mejor que puede al pueblo de Dios, toda la congregación apreciará un pastor como ese, que ustedes ven que su dinero, sus diezmos, sus ofrendas y demás, él está yendo directamente al reino de Dios, para mejorar al reino de Dios, para hacer un mejor lugar, no para sí mismo, para ustedes. Él tiene a la oveja en su mente, el apacentador siempre la tiene. Mire, esto último que acaba de decir el profeta, esto no es cuestión de que uno mismo se fabrique ser pastor. Tiene que ser una vocación. Como dijo el profeta, tiene que estar equipado para soportar los pleitos de la gente. ¿En qué congregación no hay pleitos? En todas. Usted dice, hermano, pero somos la novia de Jesucristo, hemos recibido el mejor. Sí, pero en cada congregación hay 3 clases de creyentes. Eso es inevitable. Pero entonces tiene que tener la formación, la resistencia, la compostura, para no poner horario de oficina de 9 a 12 y de 3 a 5. Tiene que estar disponible en cualquier hora y en cualquier momento que sea requerido. Ahora, mire, el profeta dice que el apacentador tiene a la oveja en su mente. ¿A qué se refiere? A que cada una de las acciones del pastor estarán encaminadas a buscar el bienestar de la grey. Escuche, la palabra siervo de Dios, eso es lo que quiere decir. Cuando la Biblia habla de las tantas profecías que hablan
acerca de Jesús, creo que es en el libro de Isaías que dice: he aquí mi siervo, yo le he escogido, hablando del Mesías. Y Jesús, ese traje de siervo le quedó a la medida, porque él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cualquier persona que se precia de ser un siervo de Dios, eso es lo que debe ser. No solamente servir a Dios, sino servir literalmente al pueblo de Dios. No alguien que esté sobre el trono y que los estén abanicando. Eso ya no es un siervo, hermano. ¿Me explico? Ahora, por eso Pedro, cuando habla del anciano, él habla de las características que debe de tener el anciano. En primera de Pedro, el capítulo 5, verso del 1 al 4. Esta escritura seguramente la hemos leído muchas veces, pero en esta mañana quiero repasarla. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Mire, Pablo le dedicó dos epístolas a los corintios, una a los romanos, una a los filipenses, dos a los tesalonicenses, incluso a personas como Timoteo, Filemón, etcétera. Pero las epístolas de Juan, las epístolas o la epístola de Santiago, las epístolas de Pedro no van dedicadas a una iglesia en particular, por eso se llaman epístolas universales. O sea, estaban dedicadas a cualquier creyente que la leyera. Ahora, y él dice, siendo que él sabía que su epístola iba a ser leída por algunas congregaciones en ese tiempo y por todas las congregaciones hoy, porque esta palabra no pierde vigencia, él dijo: ruego a los ancianos que hay entre vosotros. Y luego él dice: yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que también soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad. ¿Qué es apacentar? Es cuidar. Por si yo dimos que esto es la palabra poimen, es un apacentador. O sea, que apacienten, que cuiden. ¿Qué es lo que van a cuidar? La grey de Dios. Mire, esto es maravilloso, hermano. Entonces, ustedes no son mi grey. ¿Me explico? ¿De quién son? La grey de Dios. Mire, esto implica gran responsabilidad. Hablemos de David como pastor, no como rey, como pastor. La Biblia dice claramente que aquellas ovejas, cuantas hayan sido, pensemos que fueron 100, aunque la Biblia no dice eso, pero solamente pensar algo. La Biblia dice que David estaba apacentando no sus propias ovejas, sino las ovejas de su padre. Por eso David sentía una profunda responsabilidad cuando venía el oso y el león para devorar alguna de esas ovejas. Y él iba tras el oso y tras el león, exponiendo su propia vida hasta traerla de regreso. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis. A los animales, en este caso a las ovejas, Dios no les ha dado un libre albedrío. Las ovejas no pueden escoger en qué redil van a vivir. Ellas van a escoger en el redil que el pastor les indique. Con el ser humano es distinto. A usted y a mí, Dios nos ha dado un libre albedrío. Y Dios, aún cuando uno persuada a la persona, nunca lo va a traer por la fuerza. A través del pastor. Aunque si es una simiente predestinada, Dios sabrá cómo traerlo. Como dijo el profeta, Dios aún lo tiene que mandar a una cama del hospital para que esté boca arriba mirando al cielo. Yo creo que uno no tiene que esperar a eso, hermano. Es venir voluntariamente. Es mejor venir voluntariamente. Ahora, mire, entonces Pedro dice:
apacentad la grey de Dios. Esto quita de mi mente cualquier intención que yo tuviera de pensar o aún reclamar que las ovejas son mías. No son mías, son de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ellas. Y luego el apóstol Pedro habla de 4 cosas que no se pueden hacer, pero no solamente dice que no se deben hacer, sino que él da la opción, la pauta para lo que sí se debe de hacer. Primero, no por fuerza. Aquí la palabra fuerza se refiere a no por obligación. Por eso yo le decía, o sea, el anciano, el apacentador, no debe apacentar a las ovejas de Dios por fuerza, o sea, por estar obligado. Por eso le decía, tiene que ser una vocación. ¿Qué es una vocación? Algo que la persona dentro de ella siente que es su llamamiento. Mire, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, lo voy a decir. Hoy en día hay pseudo abogados, pseudo médicos, pseudo ingenieros, pseudo cualquier profesión que yo le pueda citar. Y más los médicos. No digo que todos, aunque el profeta dijo que Dios tiene un lugar para los verdaderos médicos. Hay pseudo contadores también, que ellos escogieron una carrera y más aquella. Yo hablo de los médicos porque el contador trabaja con números, con cifras, pero un médico trabaja con seres humanos. Un contador puede llevar a la empresa a la bancarrota y ni modo lo despiden y se acabó. Pero un doctor tiene en sus manos lo más valioso, que es la vida humana. Desde luego que los doctores no hacen milagros, el que hace los milagros es Dios. Eso lo entiendo también. Pero muchos de ellos, o aún los abogados, que también tienen en sus manos a seres humanos, los ven como moneda de cambio. O sea, voy a trabajar en esto porque me va a dejar dinero. ¿Usted cree que una persona, un profesionista que tiene en su mente el signo de pesos, tiene una vocación? No, tiene intereses. Y es lo mismo cualquier predicador, el pastor, que trata de engrandecer la iglesia porque está viendo en los ojos de cada uno de ellos el signo de pesos. Eso es no tener vocación, eso es tener un interés. Y yo siempre he estado plenamente consciente de eso. Por eso se lo voy a decir algo que ya he repetido. Para mí en esta iglesia, independientemente de que diezmen o no, para mí no hay cristianos de primera y segunda categoría. Decir, bueno, el diezma así que sí, él toda mi atención, ella no, pues allá a ver cómo le hace. Claro que no. No tiene que ser por eso. Porque entonces la persona pierde la vocación para ser una persona, volverse un asalariado. Por eso, como dijo Pedro, si el anciano ha de apacentar a la grey del Señor, no lo tiene que hacer por obligación. Tiene que ser por voluntariamente. O sea, Pedro nos dice, miren, no lo hagan por esto, pero más bien háganlo por esto. A cada uno de esos no, que son 4, él da uno, les dice, miren, no lo hagan por esto, pero háganlo por esto. No por fuerza, o sea, no por obligación, sino voluntariamente. O sea, como quisiese que se hiciere. 1. 2. No por ganancia deshonesta. O sea, no por amor al dinero, sino de un ánimo pronto. Esta palabra de un ánimo pronto se entiende como de corazón. O sea, si va a hacer algo, lo tiene que hacer de corazón. Tercero, y no
como teniendo señorío. O sea, ¿a qué se refiere teniendo señorío? Es dominar a los que están a su cuidado. No como dominando a los que están a su cuidado. O sea, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Y tenemos que poner esto en balanza. El hecho de que el pastor no tenga señorío, o como decía yo, el hecho de que no domine a los que están bajo su cuidado, eso no quiere decir, se lo voy a volver a repetir, que la iglesia se vuelva una iglesia Montessori donde cada quien haga lo que le dé su gana. Ese es el balance. ¿Me explico? Porque Dios nos dio un orden a través de la Biblia y a través del mensaje. Ahora, bueno, si no va a dominar a los demás, dice sobre las heredades del Señor, sino siendo dechado. Creo que la palabra, la versión 60 dice ejemplo, o sea, modelo de la grey. Y el apóstol Pedro agrega esto: cuando apareciere el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? El Señor Jesucristo. Cuando Él apareciere, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El ministro que pudo ser capaz de llenar este perfil del cual nos habla el apóstol Pedro. Ahora, por eso nos hace responsables delante del Señor por un buen o nuestro desempeño como siervos del Señor. Mire, en el sermón El Ministerio Explicado, predicado el 1 de octubre del 56, párrafo 45, dice el profeta: ahora, el verdadero siervo de Dios nunca toma crédito por nada. ¿Usted escuchó esto? El verdadero siervo de Dios nunca toma crédito por nada. O sea, decir, bueno, hermanos, esta iglesia se debe a mi persona. Cuando alguien dice eso, cuando un ministro dice eso, pobre de él. Ninguna iglesia se debe a ningún ministro. La iglesia se debe al Espíritu Santo. Ahora, por eso dijo el profeta: ahora el verdadero siervo de Dios nunca toma el crédito por nada. Él le concede el crédito a Dios. Más adelante dice él: y en esta noche nos paramos como sus siervos para servir al público en el nombre del Señor Jesús. Porque ese es un siervo, el que está para servir. En la señal de este tiempo, predicado el 13 de noviembre del 63, párrafo 79, dice el profeta: y ese es un verdadero siervo de Dios, siempre obediente a su amo. ¿Ven? No para fanfarronear o decir algo para enaltecer a alguien más, sino ser honesto y sincero con aquel que lo envió. Ese es un verdadero siervo de Cristo. Ahora, la consejería pastoral. Mire, a diferencia de los otros ministerios cuya labor se limita al púlpito, la mayor parte del ministerio del pastor es fuera del púlpito, ya que no solo es un predicador, sino que también es un consejero. Mire, en el sermón No temáis, predicado el 11 de marzo del 61, párrafo 9, dice el profeta: y hay tantos lugares en la Biblia donde ellos subieron delante de los siervos del Señor para pedir consejo. Bueno, miren, yo les quiero preguntar algo. ¿Qué de ustedes cuando se meten en problemas no van a su pastor? Esto es lo que dice el profeta de Dios. Bueno, miren, dice, ¿es correcto eso? Ustedes deberían ir.
Si ustedes se meten en problemas, ustedes deberían ir a su hermano y decirle: hermano, yo hice algo mal, yo no debería haber hecho eso, yo le pido que me ayude ahora a orar a Dios con fervor hasta que yo vence esta cosa, o que me ayude en mis problemas. Y luego el profeta dice: ¿no es esa la manera escritural de hacerlo? Bueno, para eso Él es su pastor, Él es su pastor. El profeta vuelve a enfatizar en esto. Él es el que les da el alimento a ustedes para que coman. Y Él sabe cómo alimentar sus ovejas, pues Dios lo ha hecho, el Espíritu Santo lo ha hecho supervisor sobre la manada para vigilarla y cuidar de ella, y para eso Él está allí. Ahora, pero aquí hay algo también que quiero que usted escuche. No solo es de vital importancia, porque dijo el profeta que uno debe de ir al pastor a pedir consejo, pero no solamente es de vital importancia el saber aconsejar, sino saber escuchar y atender al consejo. ¿De qué le serviría a cualquier iglesia, donde quiera que esté, tener un excelente consejero, pastor consejero, que le aconseje correctamente? Mire, porque después vamos a entrar a algo. Porque no solamente es cuestión de aconsejar por aconsejar. La persona que aconseje debe tener una perspectiva sana de la Biblia, de la vida. ¿Por qué? Porque no va a aconsejar de acuerdo a sus intereses. Porque si aconseja de acuerdo a sus intereses, entonces se convierte en un manipulador de la grey. Que cada uno de ellos son instrumentos a los cuales, como si fueran un tablero de ajedrez, si el alfil yo lo puedo correr acá, la torre para acá, el peón acá, el rey acá, la reina acá, etcétera. No. Pero aun cuando cualquier iglesia tuviera un excelente consejero, si el aconsejado no atiende o hace caso a aquello que se le aconsejó, no sirve de nada. ¿Sabe por qué? Porque cuántas veces sucede esto en las iglesias, que uno le dice a alguien: mire, no haga esto o haga esto, y la gente lo escucha, a lo mejor a uno por diplomacia, lo escucha ahí, pero realmente la persona no está dispuesta a hacer aquello. ¿Por qué? Porque ya tiene su propia idea preconcebida de lo que va a hacer, y va y lo hace. Ahora, ¿para qué es aconsejar? Es para prevenir, para guiar, para trazar el camino, para eso. Por eso, mire, si la persona no atiende al consejo y las cosas no le salen mal, pues que no culpe a quien le dio el consejo, porque esa es la naturaleza humana, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Uno le dice: ¿sabe qué? No haga esto o haga esto, y la persona hace lo que quiere hacer, y después, cuando la cosa le explota, culpa a la humanidad entera y está señalando con dedos al primero, el pastor, a los diáconos, al ujier, al que está sentado junto a mí. Bueno, pero ¿por qué no atendió entonces? Esa es la naturaleza humana hipócrita, hermano, falsa de la persona, que después que las cosas le salen mal busca encontrar culpables. No debe de mirar hacia allá, a quién apuntar, debe de mirar hacia acá. Si hubiera hecho caso, otra cosa hubiera sido. Por eso, mire, el proverbista nos dice aquí en Proverbios 19, 20 y 21: escucha el consejo. O sea, él nos está diciendo que debemos escuchar el consejo y recibe la corrección. Porque a veces el consejo va de la mano con la corrección, pero a la gente ya no le gusta eso. Por eso el pueblo, el Señor, ¿cuántas veces se refirió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Y les dijo: duros de cerviz. ¿Por qué no era fácil? Ahora era Dios mismo, hermano. Y Él no trató con ellos a través de pastores. Él trató con ellos a través del ministerio más alto, que es a través de profetas. Parecía que la gente hubiera dicho: sí, hermano, porque un profeta de Dios no es un don nadie.
Como dijo el hermano Branham, a él viene la palabra. Él, como lo acabamos de escuchar, él ve la copa de la ira de Dios llena antes que se llene. Hoy en día Dios nos ha enviado un profeta y yo estoy agradecido a Dios con eso. El asunto es que tanto atendemos a lo que un profeta dijo. Porque no es el dicho, es el hecho. Ahora, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para eso. Y luego él sigue diciendo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchas ideas, muchas intenciones, buenas o malas. Pero dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, el consejo del Señor dado a través de un consejero. Por eso, si alguien va a aconsejar, tiene que aconsejar de acuerdo a esto. Tiene que aconsejar de acuerdo a esto. Aun cuando a la persona le guste o no le guste, tiene que recibir el consejo. Porque el Señor dijo que si usted recibe el consejo y la corrección, va a ser sabio en su vejez. Hay un dicho que dice que el que no recibe consejo no llega viejo. Eso tiene mucho de razón. Pero si usted recibe el consejo, va a ser sabio en su vejez. Y que a pesar de sus propias ideas, sus propios pensamientos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, si la persona atiende a ese consejo, si es el consejo verdaderamente de Dios, Dios es responsable de ello. Por eso, hermano, no solamente es cuestión de tener un buen predicador, si ese fuera el caso, donde quiera que sea. El asunto es tener un buen consejero. Porque de qué le serviría a la persona ser un excelente predicador y terminando el servicio se acaba todo contacto con la gente. Y cuando hay algún problema, pues hay que los atienda mi secretario, si lo tuviera o lo que sea. Claro que no. Por eso, mire, la Biblia da varias características del pastor. Solamente voy a leer 2 versículos de la Biblia. Uno de ellos está en Isaías 40, el verso 11. Dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pero mire, aquí hay algo que dijo el profeta y que también dijo Jesús. Cuando Jesús, ahora el hermano Branham dijo que los corderos son los recién nacidos. Las ovejas son los adultos. Mire, el profeta de Dios dice, hablando de Lucas 15, donde habla de aquel pastor que dejó las 99 en el redil y fue a buscar a aquella oveja perdida. Escuche lo que yo le voy a decir. No hay nadie, absolutamente nadie, en esta iglesia, porque yo no puedo responder por los demás, no hay nadie, absolutamente nadie en esta iglesia que no esté aquí en esta mañana, que yo no haya ido las veces que ha sido necesario a invitarle a que regrese al redil. Yo no le voy a torcer el brazo, desde luego. Hermano, o va, claro que no. Porque si uno hace eso, lo único que hace es manufacturar personas. Si usted sirve a Dios, no tiene que ser por obligación, tiene que ser por amor. Y yo confío que en esta mañana eso es lo que lo tiene aquí, amor al Señor. No para que, bueno, es que si el pastor no lo nota o lo nota, ya me va a ir a fastidiar a la casa. Claro que no. Tiene que ser un motivo distinto el que lo inspire a usted a venir aquí en esta mañana. Y tiene que ser el amor de Dios. Pero mire, el profeta, cuando habla de esa parte de Lucas 15, dice que él vio una vez un cuadro en el cual estaba Jesús, precisamente, todos hemos visto que está esa pintura, en el cual se ve a Jesús bajando para rescatar a la oveja perdida. La oveja perdida se veía por allá en lo más profundo
Dice, y aquel pastor iba a través de los riscos, los peñascos, descolgándose, incluso las piedras hiriéndole su pecho para poder llegar con aquella oveja. Y Lucas dijo que una vez encontrada, no la trae en el pecho, en sus hombros. Y dijo el profeta, ¿por qué en sus hombros? Dijo él, mire, dijo, Jesús para echar un demonio fuera solamente necesitó su dedo. Porque Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Dijo, pero para traer una oveja descarriada usó los hombros. ¿Por qué los hombros? Porque es la parte más fuerte del hombre. Pero mire lo que Isaías está diciendo aquí tan hermosamente. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. Entonces esto no era cuestión solamente de obtener la leche y la lana de los corderos, de las ovejas. Mire todo lo que esto implica. Además, Ezequiel agrega más deberes. En Ezequiel 34:16, en la primera parte dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Trayéndolo en un sentido espiritual, esa es parte de la labor de un pastor consejero. Mire, ya estoy terminando, solamente voy a decir esto. En los Estados Unidos, recientemente se hizo una encuesta entre la gente que va a la iglesia. Desde luego, la que va a la iglesia pues es ajena a esto. Me refiero a una iglesia evangélica al menos, ¿verdad? En los Estados Unidos, un 87% de los laicos creen que la consejería debe de ser parte de la preparación del ministerio. Mire, desde luego que nosotros aquí en el mensaje no hay institutos bíblicos del mensaje para formar ministros, porque yo creo, y así lo creo. Yo le decía en una ocasión que los institutos bíblicos en la denominación, lo único que producen en el ministro es hacerlo incrédulo a la palabra. ¿Por qué? Porque el ministro se va a ceñir a lo que le enseñaron en el instituto, aun cuando en la Biblia encuentre una verdad. A menos que sea predestinado por Dios, el ministro va a sacrificar lo que dice la Biblia para abrazar lo que le enseñaron en su denominación. ¿Cuántos ministros no han sabido que el bautismo correcto es en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Y por qué no sueltan Padre, Hijo y Espíritu Santo y abrazan el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque fueron enseñados así en la denominación. Pero mire, el hecho de que nosotros no tengamos institutos bíblicos, si este porcentaje tan alto, lo voy a poner aquí, un 87%, esto, un 87% de la gente dijo que ellos consideraban que la consejería debe de ser parte integral del ministro, es porque la gente sabe que eso es lo que se requiere. ¿Sabe usted que el hermano Branham dijo que un 86% del ministerio de Jesús fue sanidad divina? 86. Ellos están diciendo, el sentir de la gente es que un 87% de ellos en el entendido que la gente en la denominación, sus ministros tienen una formación teológica, pero por encima de la formación teológica, ellos pensaban y creían que dentro de esa formación que deben de tener es la consejería. Ahora, entre nosotros como ministros del mensaje, a veces uno no está plenamente consciente de lo que esto significa. Y uno, claro, yo creo que cualquier ministro se esmera por traer un buen sermón. Ahora mire, como yo le decía hace unos momentos, hermano, porque esto de veras es deplorable. Yo se lo voy a decir, la razón por la cual muchas personas están regresando a escuchar solamente las cintas del hermano Branham es porque están fastidiados, hastiados de escuchar tanta cosa falsa predicada por los ministros. Ahora, desde luego, siempre la ley del contraste.
El hecho que haya un ministerio quíntuple falso que está predicando errores, es porque habla que en alguna parte hay un ministerio quíntuple verdadero que está predicando la verdad. El profeta nos lo enseñó. Si usted tiene un dólar falso, un billete de 100 pesos falso, y va al banco y lo examinan a través del marcador o de aquella lucecita, y le dicen, ¿sabe qué? Su billete es falso. ¿A poco usted se va a amargar y decir, todos los billetes de a 100 que andan circulando son falsos y quémenlos? Claro que no, esto falso salió de lo genuino. Así es con el ministerio quíntuple, efectivamente. Yo no niego que haya personas que estén predicando tanta cosa falsa, pero eso solo habla que tiene que haber alguien que esté predicando la verdad. Por eso, este es un gran porcentaje, hermano. Nosotros como ministros del mensaje, yo no sé qué tan conscientes estemos. Ahora, no es que usted diga, bueno, y porque también hay otra cosa, quién sabe cuántos lo acepten. Quién sabe cuántos ministros digan, no, yo solamente predico y punto, se acabó. Lo demás, a ver cómo se resuelve, que se resuelva solo. Pero uno primeramente tiene que tener esa conciencia, el ministro, decir que aparte de ser un buen o mal predicador, mire, el hecho de que sea un mal predicador no quiere decir que sea un predicador falso. Yo lo he dicho, Dios le ha dado a cada uno una medida de fe, una medida de revelación. Hay ministros que solamente son para la iglesia local y punto, y que no vayan más allá. Hay ministros que Dios le ha dado un talante para que pueden ir no solamente a la iglesia local, sino que pueden ir a otro lugar, y así sucesivamente. Y eso el ministro no necesita andarlo pregonando. La gente sabe, el que tiene el talante para pararse en un lugar y no decir una sarta de cosas que lo dejan muy mal parado. Por eso, una de las cosas que tiene que tener el ministro, en una sola palabra se resume, es que tiene que ser responsable. Cuando el ministro sabe la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, va a dejar de decir una sarta de sandeces que a veces se dicen. Por eso una de las cosas, y esto es parte del ministerio del pastor, uno no tiene que venir a predicar un sermón, ya está la hermanita, sí, mire, ahorita le voy a recetar lo que ella requiere. Permítame decirle, yo no necesito hacer eso. Yo la puedo llamar ahorita saliendo del culto allá al cuarto y platico. Yo no necesito agarrarme del púlpito, hermano, no lo necesito, se lo digo, ni aquí ni en China. Absolutamente no. Porque entonces eso muestra que ahora la enfermedad está en el ministro, el asunto es cómo sanarlo. Esa es una gran verdad, hermano. Usted se acuerda, hace años, como 10, no sé cuántos, prediqué un sermón que le llamé Cuerpo Sano en Cabeza Sana. Bueno, no fue un sermón, fue una serie de sermones que hablan de eso precisamente, que el ministro tiene que tener una perspectiva sana de la vida para que pueda aconsejar correctamente a la persona que reciba el consejo. Porque de otra manera, como dijo Jesús, se convierte en un ciego guiando a otro. Y si es así, ambos se van a caer al hoyo. O sea, no cree usted que yo al estar hablando de esas cosas, le estoy hablando porque estoy arriba. Yo sé que para mí eso implica una responsabilidad. Y es lo que yo le pido al Señor, se lo he pedido siempre: Señor, hazme un ministro sano. ¿Por qué? Porque un ministro enfermo va a enfermar a toda la congregación. Eso no quiere decir que uno va a escatimar la vara. Cuando hay que pegar, hay que pegar. Para que también usted sepa hacer una diferencia entre eso. Es que está diciendo eso porque está amargado en contra de nadie. No estoy amargado en contra de nadie, pero sí también hay que ponerle el punto a la I donde se le tenga que poner, y que no se le olvide eso y no se confunda. ¿A poco no va a tener como pastor un bonachón que ahí todo, sí, ok, una palomita? No, cuando hay que decir la verdad hay que decirla. Y cuando yo se las he tenido que decir a ustedes, se las he dicho. Pero nunca de mala fe, siempre para su bien. Si les gusta, qué bueno. Si no les gusta, bueno, yo ya hice mi trabajo. Ahora, no digo esto porque estoy enojado.
Es algo que se tiene que decir. Por eso cuán importante es esto, hermano, que el ministro esté consciente, el pastor, porque es consejería pastoral después de todo, debe estar preparado para dar el consejo correcto. Mire, y ya digo que estoy terminando y no termino, pero permítame cerrar con esto. Mire, cuando yo preparo un sermón, como yo le decía, yo no vengo ahí a prepararlo en ese momento, a ver, porque a veces esa es la cosa que ni siquiera el ministro uno da en el centro en eso. Hay gente que predica solamente sin ninguna nota, y yo admiro a esos hermanos, de veras, pero también depende del ministerio que cada persona tenga, eso yo también lo entiendo, y yo no me escandalizo por eso. Y tampoco estoy diciendo meterlos usted sabe, a mi horma, no, todos tienen que traer sus notas, claro que no, que cada quien predique como el Señor le inspira. Pero en lo que a mí respecta, el Señor siempre me ha dirigido de esa manera. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber de lo que estoy hablando. ¿Me explico? Mire, yo les he dicho, el primer crítico de mis sermones soy yo mismo. El primer crítico de mis notas soy yo mismo. Si yo no estoy convencido de algo, mejor ni lo digo. ¿Para qué? Ahora, ¿por qué? Mire, le voy a decir esto. Para mí, la Biblia, y lo voy a levantar aquí, la Biblia y el mensaje son mi absoluto, y yo no tengo pena de decirlo. Como dijo el profeta, donde la Biblia habla, donde la Biblia habla, hablamos, y donde la Biblia calla, callamos. Donde el mensaje habla, hablamos, y donde el mensaje calla, callamos. Pero también, hoy en día hay disponibles 1206, 7, algo así de sermones del profeta de Dios. Pero también yo entiendo que el profeta hay cosas de las cuales no habla. Y cualquier persona que ha leído el mensaje sabe que eso es verdad. Pero sin embargo, son cosas, y yo no me estoy refiriendo a los misterios, que si el profeta dijo que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, yo diga que es en el nombre, en cualquier otro nombre, claro que no. Él lo dijo y lo dijo, punto. Porque va de acuerdo a la Biblia. Si el profeta dijo que la mujer no debe predicar, pues ni modo que uno le esté buscando por allí alguna esquina al mensaje para hacer que sí prediquen, claro que no. Y así uno puede sacar cosas tras cosas. Pero hay cosas de la conducta humana, yo siempre busco y rebusco y rebusco y rebusco para tratar de que mi mensaje alinearlo lo mejor que pueda, ahora sí que como yo le decía, con estas dos miras. Pero como yo le decía la otra vez que hablé sobre la depresión, yo no tengo una formación profesional para hablar de esas cosas, entonces uno tiene que investigar. En el entendido que yo lo que investigue lo tengo que pasar por estos dos filtros. Porque tampoco no soy, y no lo creo también, que yo sea un predicador que mi fuente sea el YouTube o cualquiera de esas cosas. No. La fuente de nuestra inspiración y de alimentación es la Biblia y el mensaje. Pero también hay otros buenos libros. Usted dice, pero hermano, entonces usted está poniendo, no, yo no estoy mezclando el mensaje con nada. Pero sí, que a uno le ayudan a entenderme más a mí mismo y a entender mejor la conducta humana. ¿Por qué? Mire. El pastor, aunque no es un psicólogo, no obstante, se le busca para que dé un consejo como si lo fuera. Tampoco, no es un consejero por vocación, pero se supone que también tenga que ayudar a la gente en el campo de la consejería. No es un psiquiatra, pero algunas veces confronta problemas profundos de personas que necesitan la atención de un psiquiatra, y por esto debe conocer las manifestaciones de estos problemas para que les pueda aconsejar inteligentemente. Esto, hermano, cuando yo leo esto, a mí me pone a pensar muchas cosas. Que entonces el ministerio es algo más que predicar. ¿Por qué le digo? Porque uno está tratando, ustedes son seres humanos,
no son peras ni son manzanas, son seres humanos, que al igual que yo, también tienen muchas necesidades emocionales y psicológicas. ¿Sabe una cosa? Después voy a tomarles esta escritura. Por eso dijo el apóstol Pablo, cuando habla en Hebreos, debe ser Hebreos 3 o 4, cuando habla de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dijo que Dios tuvo que tomar gente de entre ellos mismos. ¿Por qué? Que son seres humanos como cualquiera. El pastor o el predicador no es un ángel, somos seres humanos, que estamos tan necesitados o más de Dios que los laicos. Y con todo y eso, pues uno tiene que saber darle el consejo a tiempo y fuera de tiempo a la gente, al pueblo. Y uno tiene que enmarcarse en esto que yo le estoy diciendo. No debe ser con un motivo egoísta, ni para perseguir fines personales o beneficios personales. Uno lo tiene que ver, como dijo Pedro, como quien tiene que dar cuenta delante de Dios por el bueno o mal desempeño de la mayordomía que le fue entregada. Así que, ahora sí que como dijo Martín Lutero, aquí estoy y que Dios me ayude. Y que Dios nos ayude a todos para que usted pueda realmente recibir el consejo. Y le vuelvo a repetir que los ministros ojalá y puedan entender esto, que no es parte de mi teología, es lo que un profeta dijo, para que no aconsejen donde no deben. Aun cuando se los pidan, yo creo que el ministro debe tener un mejor entendimiento de esto para decir, ¿sabe qué? Yo ahí no me meto, vaya con el pastor, ¿verdad? De todas maneras, bueno, yo creo que Dios honrará a cualquier ministro, a mí, a cualquiera. Dios honrará a cualquier ministro que pueda tener respeto a lo que un profeta dijo. Y si el profeta dijo que es el pastor, bueno, aunque yo esté desbordando de saber que yo tengo un mejor consejo o un consejo quizá para darle a la gente, pero no. Si el evangelista sabe cuáles son las limitaciones que Dios le dio, ahí que se quede, punto, que no quiere ir más allá. Puestos de pie en esta noche, yo quiero que todos tomemos en conciencia esto que estamos hablando. Mire, no lo terminé, quizá para la próxima semana ya terminemos con esto de lo que es la consejería pastoral y que el Señor nos ayude. Creo que hasta ahorita he tratado de decir lo mejor que dice la Biblia, que dice el profeta, para nuestro beneficio. Oremos. Padre, te agradezco, Señor Jesús, tu palabra, Señor, la cual sabemos que siempre es verdad, Señor Dios. Mis palabras no son verdad, tu palabra es verdad, Señor. Padre, este es un tema, Dios, tan a veces poco común de hablar, Señor, pero que sin embargo es parte de nuestra realidad, Señor Jesús. Yo en esta mañana no lo hice, Dios, por saber, Padre, o por intentar meter alguna idea en la gente, Señor Jesús, rara o extraña, Señor, sino, Padre, estar conscientes, Dios, que necesitamos ser aconsejados, Padre. Hemos tratado de verlo lo mejor que yo pude, trazarlo de acuerdo a tu palabra, nunca reclamando que tenga que ser exactamente de esa manera, Señor, pero lo hago hasta el conocimiento que tengo en esta mañana, Señor. Como ser humano, todos vamos de luz en luz, Señor, y quizás si pasaran 5, 10, 20 años, yo no sé, Señor, quizá tendríamos una luz mayor que la que tengo en este momento, Señor. Pero Padre, una cosa sí sé, Dios, lo hice a lo mejor de mi entendimiento y siempre procurando, Dios, que esto ayude a tu pueblo, Señor Jesús. No lo hago con alguna otra intención, sino que esto ayude a tu pueblo, Padre. Así que, Señor, que podamos recibir el sabio consejo de tu palabra, Señor, Padre, y que esto nos ayude, Dios, a ser cristianos saludables cada día, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, necesitamos mucho de ti. Yo mismo necesito de ti, Señor. Quizás quien más necesite de ti en esta mañana soy yo, Padre. Así que Dios, bendice a tu pueblo y que tu palabra se quede en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.